Y onda chicos, yo soy MyWorlds y pues acá les estoy trayendo lo que son 5 tips para el mapa de Alcatraz. Y es que al menos 2 de estos te estarán sirviendo para lo que es el mapa clásico de Battle Royale. ¡Qué buen servicio! Esto no hará que te saques las tremendas partidazas, pero sí que va a mejorar muchísimo tu jugabilidad. Así que sin nada más que decir, vamos a ver cuáles son estos tips. Vale, vamos a empezar por lo esencial, dónde caer. Y es que al menos aquí en Alcatraz hay 2 zonas que casi nunca varían de ser loot épico, los cuales son muelle y módulo. A mí en lo personal me gusta caer más en muelle, ya que tienes una zona bastante amplia para lootear y aunque hayan enemigos alrededor puedes lootear tranquilo y salir a la batalla con buen equipamiento rápidamente. Pero si decides caer en módulo, te recomiendo que caigas, lootees y te bajes de inmediato del techo, ya que te puede llegar enemigos en lo que es el faro y en la otra torre. Generalmente estos toman un sniper y empiezan a franquear, así que eso ya será gusto de cada quien. Si eres un jugador más pasivo que no te gusta tanto ir a los rusheros al comienzo de la partida, pues te recomiendo una zona que no sea de loot épico. Hay 2 tipos de saqueo. El primer saqueo es el saqueo manual, que creo que no lo usa ni el que lo hizo, y es en el que te posicionas sobre los objetos y tienes que picarle para poder tomarlos. El segundo saqueo es el saqueo automático que todos, creo, tenemos por defecto activado, y este te posiciona sobre los objetos y el personaje toma los objetos según su conveniencia. Pero ¿qué tal si te digo que hay un saqueo ultra instinto super veloz? Antes de ver cómo hacer este saqueo, vamos a ver la diferencia de lo que es un saqueo automático normal y un saqueo automático con este truco. Aquí vamos a ver el tiempo que nos tomamos en lootearnos toda una caja de un enemigo. Y pues tardamos 7 segundos en lootear todo. Ahora vamos a ver cómo es con el truco. Y esto solo nos ha tomado 3 segunditos, señores. Has flipado, Y es que para hacer este tipo de trucos solo tienes que tener el saqueo automático activado, y una vez en que te posiciones sobre los objetos debes picarle lo más rápido que puedas a ellos para tomarlo de manera fugaz. Esto te va a dar una tremenda ventaja sobre el enemigo para empezar a darle con toda la ñonga. Este es un caso que muchas veces no tomamos en cuenta y es por dónde movernos. Y es que lo ideal sería no moverte por zonas muy abiertas en las que no tienes oportunidad de cubrirte contra el enemigo. Como acá vemos, me enfrento a 2 sujetos a los cuales le gano la batalla, pero me llega un tercer enemigo del cual no he podido cubrirme para curarme, lo cual ha sido un gravísimo error. Por lo tanto, lo que más te recomiendo es que uses todas las edificaciones que puedas para cubrirte de esos buitres enemigos que están a la espera de que tú salgas de algún lado para franquearte o darte con todo, básicamente. Así que intenta ser un blanco menos fácil hacia el enemigo. Este es un error que muchos solemos cometer y me incluyo, y es el de llevar este punto por debajo del enemigo casi siempre, lo cual es un gravísimo error, ya que de ahí a que levantes la mirilla hacia el enemigo pierdes una milésima de segundos que son claves para ganar el enfrentamiento. Si el enemigo te da de lleno en el pecho, puede que te mate a ti primero, aunque tú le hayas disparado antes. Pero si eres de los que les cuesta llevar este punto siempre al centro, como es mi caso, tengo un truquito para que no pierdas tiempo en apuntar. Ah, caray, eso sí me interesa, Generalmente todos tenemos lo que es el selector de sensibilidad en cambiar al abrir anuncios, si es que no lo has cambiado. Si no entiendes de qué va esto, te lo explico breve y gráficamente.
Esto lo que quiere decir es que nuestra sensibilidad estándar, que es la del movimiento de la cámara, va a cambiar de golpe a lo que es la sensibilidad del apuntado cuando abrimos la mirilla, valga la redundancia. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo es su efecto en cámara lenta. Ejemplo. En este caso vemos que tengo el punto en esta ubicación. Digamos que yo quiero dispararle a este objetivo y no quiero perder tanto tiempo en la transición hacia ese punto. Vamos a ver cómo es el efecto de cambio de sensibilidad en este caso. Ahí vemos cómo la sensibilidad estándar cambia a la de apuntado de golpe, quedándose la mirilla a mitad de camino antes de llegar al objetivo, lo cual no nos conviene para nada este punto. Y aquí está el truco. En vez de tener el selector de sensibilidad puesto en esa configuración, vamos a pasarlo a lo que es cambiar poco a poco al usar la mira. Vamos a ver en cámara lenta cómo es esto. Acá vemos cómo la sensibilidad estándar cambia a la de apuntado, pero esta vez lo hace gradualmente, ya no lo hace de golpe. Y esto es una ventaja para nosotros, ya que justamente cuando terminamos de abrir la mirilla tenemos el objetivo localizado. Así que súper guay. Esto es algo que a veces pasamos por alto y es que te voy a pedir un favor. Me lo pido a mí mismo también porque también he cometido el error. Cuando mates a un enemigo, échale un vistazo al tiempo de vuelo, ya que muchas veces uno muere por esto. Cuando matas a un enemigo, es normal, es lógico que si el tiempo de vuelo está muy aproximado al momento en que lo mataste, el enemigo va a volver al lugar en que lo mataste. Una, para buscar venganza, y dos, para recuperar su loot. Aquí vemos cómo he cambiado de posición, esperando el regreso del mismo enemigo. Vemos que tengo a alguien en el techo, el cual vamos a ver si la teoría es cierta. Y bingo, es el mismo enemigo que acabamos de matar hace unos segundos. Esto es lo que te recomiendo. Cuando mates a un enemigo, cambia de lugar rápidamente porque el mismo te va a caer encima o todo su squad te puede caer encima y matarte. Y lo que menos queremos es morir tantas veces como sea posible. Así que espero que estos tips te hayan servido de mucha ayuda. Si este vídeo es muy apoyado, pues seguiré trayendo tips y trucos de movimientos, de estrategias y demás, tanto para este modo como para el mapa clásico de Battle Royale. Así que eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.